¿Ah? ¿Cómo vamos a comenzar a decirles, miren, es que la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la no sé qué, la no sé cuánto, que el Pacto de Varsovia, que los países no sé qué alineados? No podemos ni llegar ni siquiera a terminar un semestre, porque no va más allá. Esa es la primaria. Ese sistema educativo es tan perverso, porque no nos permite definir el territorio como un espacio espiritual. Porque no va a crear identidad, porque no sé ni dónde llega, ¿ya? Porque entonces llego a comprender, o me han llevado a entender que mi territorio es mi burbuja. ¿Qué me importa a los demás? ¿Qué me importa lo que piensan por ahí? ¿Ya? A nosotros la marcha esta última nos llamó mucho la atención y creo que es un trabajo que tienen que hacer, sobre todo los jóvenes urbanos. Debo seguir llamando a los jóvenes de la ciudad a organizarse fuertemente. La marcha movió a muchos jóvenes impensables. Había gente de la Marroquín, había gente del Valle, había jóvenes con un interés de comenzar a discutir y contar qué es lo que está pasando. Aquella ciudad, aquel país que nos estuvieron vendiendo del 96 para acá, es un país débil, imaginado, ideal. Por lo menos, aunque digan, es que la marcha no se logró nada porque de todos modos el presidente ya engavetó otra vez la ley de desarrollo rural, importa. Lo importante es que se puso en la mesa de nuevo el debate que es urgente una organización social en Guatemala. Pero eso necesita esto, entender y comprender el territorio como un área, un espacio espiritual, un espacio, si quieren, que va a generar identidad. ¿Sí? Entonces ahí, cuando yo me siento parte del territorio, ¿qué es lo que pasa? Yo lo defiendo. Pero si yo no me siento parte van a decir, miren, es que fíjense que en Guatemala hay mucha violencia, fíjense, mejor ni vaya a pasar a Guatemala, porque mira, hasta nosotros escondidos estamos. O sea, nosotros mismos colaboramos con las políticas de los grupos de poder, de decir que hay violencia en tierra, o sea, no negamos, no lo negamos, que hay niveles de violencia fuerte y etcétera, etcétera, pero, digamos, no podemos defender Guatemala si no conocemos quién es Guatemala. Y esa es nuestra crítica a Guatemorfosis, ¿verdad? Que no se puede defender una Guatemala de ese tipo, con el JIP y con todo eso. Entonces ¿qué pasa? Es que entonces el territorio, entonces vuelvo a decir, voy a terminar esta parte con esto. Voy a borrar todo esto y decir, bueno, el territorio, si quieren así, lo vamos a decir que el territorio, para definir el territorio, nos entramos a una complejidad de cosas, a un concepto o a una idea compleja, porque lo voy a definir de acuerdo a qué. Es complejo porque cada quien, cada grupo llamémoslo, cada pueblo, cada instancia, lo define según su propio interés. Exactamente. Según siente el territorio, que es, digamos, lo espiritual. Exactamente. Por lo tanto, su propio punto de vista. Su propia configuración. Su propia configuración, su propio interés, su propio poder, Por ejemplo, los criollos, ¿cómo definen el territorio de Guatemala? Lo definen como la finca, ¿verdad? Como la finca, y se pueden hacer, y nosotros lo definimos como los mozos. Sí, la definimos así. ¿Por qué? Porque hemos asimilado vuelvo a repetir ese mapita de que nosotros somos los pequeñitos y ellos son los grandes. ¿Cómo?
Es lo que está planteado cuando definimos territorio desde lo geográfico. Exactamente. Nos hemos quedado en esta división territorial geográfica. Y esto muy pocas veces lo discutimos, y menos esto. Esto casi no lo discutimos, porque tenemos un mal concepto del espíritu. El espíritu lo reducimos a un espacio físico donde se hace el culto, donde se hace la oración. Espíritu no es eso. Ese es un mal concepto de las religiones. Sí, que sin entrar en polémica es precisamente lo que la educación nos habla. Ajá. Porque al final de cuentas el espíritu está entre la vida y la muerte. Hacia eso reducimos el concepto que tenemos del espíritu, que no es ni siquiera la cuestión del culto, sino es más en ese esquema, porque al final lo que nos inculcan es que si vos dejar de lado tu espíritu, te morís. Cuando el espíritu trasciende más allá de eso, pues la fortaleza que te da de lucha, de resistencia, de aguante, de cómo uno se va a enfrentar frente a determinadas dificultades. Exactamente, ya, totalmente de acuerdo. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que, a dónde hemos reducido el espíritu? ¿Hacia dónde? Miren, ustedes saben que toda la discusión que nosotros traemos hasta ahorita es una relación muy perversa, le digo yo, de la filosofía griega, sobre todo de las dicotomías platónicas, ¿verdad? Y eso es lo que nos viene, la misma democracia es una idea perversa de la democracia. La democracia, ustedes saben muy bien que nació como una idea burguesa, donde el control lo tiene el mercado y la asamblea. ¿Sí? No hay. ¿Ya? No, la democracia no nació. Y es más, aún así, cuando hablamos de democracia, decimos, ¿quién inventó la democracia? ¿Quién creó la democracia? ¿Quién creó la democracia? ¿Quiénes? Así aprendemos en la universidad, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los que crearon la democracia? Los griegos. Y no fueron los griegos. No fueron los griegos quienes crearon la democracia. Fueron los egipcios. ¿Y en qué parte? En Egipto. En Egipto. La democracia se creó en Egipto. Y los griegos intelectuales, los que se dedicaban a leer y a escribir, que ustedes saben que durante toda la historia quienes se han dedicado a leer y escribir son los que tienen recursos económicos. Nosotros pobres tenemos que hacer un libro de aquí a unos 20 años y es que sale, ¿verdad? Y todavía vamos a negociar si nos lo compran o no nos lo compran, etcétera. Pero los griegos, fíjense que iban a un lugar, se me olvidó el nombre, me recuerdo yo, en Egipto, ¿ya? Un pueblecito en Egipto donde había una universidad. Y de ahí venían a estudiar todos los griegos y ahí aprendieron de democracia y se lo llevaron a Atenas. Si los griegos no hubieran llegado a Egipto, no les hubieran permitido estudiar allá, no hubieran hablado de democracia. ¿Ah? Y hubieran por la democracia. ¿Ya? Y entonces la democracia creó como una idea burguesa de que quien tiene el control es la asamblea y el mercado. Pues lo mismo pasaba con el espíritu, que vienen estos griegos ya llenos de todo esto, entonces comienzan a hablar de alma y cuerpo. ¿Ya? Y nos quitan la idea de espíritu. Y entonces venimos a decir que hay que salvar el cuerpo y el alma. No, el alma, el cuerpo se va, se pudre. Y entonces entonces cuando vienen los españoles ¿cómo se llama? Cuando vienen los españoles a América Latina y sobre todo a Guatemala, les dicen a los pueblos y digan, mire, ustedes ya no van a hablar de espíritu, porque espíritu, por ejemplo, el quechí es chora, espíritu.
No, ustedes ya no van a hablar de Chol, ustedes van a hablar de, a los quiché le dicen Guanma, los quechí le dicen Juan, ¿ya? Y etcétera, y les pone la quicheización, la cachiqueización, la quecheización de alma, ¿ya? De alma. Y entonces dicen, ustedes luchan por su alma, deben estar luchando por su espíritu. Y entonces nosotros vamos ahí, y vamos con eso. Entonces nos olvida. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? Porque al matar el espíritu, ¿matan qué? La esencia. Entonces, ¿quién nos dice? Ay, que ustedes quienes hablan de... ¿Ahora qué dicen? Ustedes que hablan de recuperar el ser son muy esencialistas. Ustedes que dicen, miren, que fíjense que hay que armonizar la vida, los recursos naturales con el hombre, ustedes son muy dicen, no hombre, no sean brutos, vean el desarrollo, la industrialización, ¿o no? Vean lo material. Vean lo material, ¿ya? Es cierto que el espíritu no apela solo a lo que está adentro, no, sino que el espíritu apela ¿a qué? A que todos, ¿qué? Que todos nos aglutinemos en una ¿qué? En una esencia, ¿ya? Y entonces por eso es que nos vendieron la idea de el territorio como geografía, el territorio como relaciones económicas, etcétera, etcétera, pero nos quitaron eso. Miren, ya dejen de estar pensando en su tierra. Hoy mismo, en la franja transversal del norte, hay pastores evangélicos que le están diciendo a la gente, vendan su tierra porque Cristo ya va a venir.